y a las 12 esa segunda parte. Vale, perfecto. Muy bien, buenos días. Comenzamos esta sesión sobre un personaje bastante curioso que es Joaquín de Fiore, un monje calabrés del siglo XII. Uno se puede preguntar por qué hablamos de esto en el siglo XXI, por qué estamos hablando de un monje perdido, escondido, remoto, en un lugar de Italia muy al sur. Bueno, la razón es porque pues, ha sido muy importante, de hecho fundamental, en la gestación de la modernidad política y sobre todo en la gestación de lo que llamamos hoy filosofía de la historia. Este monje pues, nace en 1135 en este pueblo de Calabria que se llama Célico y muere en el 1202. Para darnos un poco una idea y para poco colocar también su figura, Francisco de Asís, el santo de Asís, nace 50 años después prácticamente y muere 25 años después, bueno, 24. Entonces, esto es importante porque Joaquín de Fiore era un monje y entonces toda la vida monástica se vertebra sobre la figura también posterior de Francisco de Asís. De hecho, lo que Joaquín intuye, lo que Joaquín va profetizando en su vida, pues muchas personas lo verán realizado en la figura del santo de Asís. ¿Okay? Entonces Joaquín nace en este pueblo perdido en Calabria y entonces pues su vida es una vida que él cuenta que era un hombre de cierta tradición agrícola. Sin embargo, sabemos por fuentes externas que era hijo de un notario, de gente bastante con poder. De hecho, su juventud se gesta en este intento de mediar con el mundo. Intenta entrar en las Cortes de Palermo, intenta estar en el ámbito legislativo desde su época. Sin embargo, no se siente muy a gusto en este mundo, en el mundo de la corte. Y entonces, pues viaja a Oriente, se va a Jerusalén y de hecho el padre lo da por perdido. El padre piensa que ha sido pues perdido en un naufragio, perdido por ahí. Sin embargo, él dice que se convierte, y aquí es un dato muy importante, por una visión mística en el monte Tabor. Él tiene una visión mística, la primera de las varias que tuvo, y que, dice, marca su vida, y a partir de ahí pues se convierte, digamos, a la vida católica más profunda, sobre todo a la vida de la escritura, de la lectura de la escritura, pues vuelve y entonces entra en el monasterio de ahí, en Calabria. Y entonces, pues, monasterio de Corazzo, sabemos que entra en la orden cisterciense en 1159 y al cabo de pocos años se convierte en abad de este monasterio. Pues a partir de ahí comienza también su obra más bien literaria y ya en esa época, ya como abad de Corazzo, de ese monasterio, pues escribe un texto fundamental que es la Concordia del Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, a partir de ahí parece ser que él se decepciona de la vida monástica por la relajación de la vida monástica, siglo XII, y entonces pues tenemos 4 años donde pues él se va del monasterio. De hecho el monasterio lo declara fugitivo, y lo reencontramos 4 años después con una aprobación papal de su nueva orden monástica. Él funda la orden de los Florense, que en la época el Papa Celestino III la aprobó, y entonces cuando funda esta orden monástica, sabemos por las fuentes que el Papa consideraba su orden, juntamente a los dominicos, franciscanos y cistercienses, las 4 órdenes más importantes de la época, la Florense. Florense porque se instalan en una localidad que se llama San Giovanni in Fiore. Fiore, por esto se llama así Joaquín de Fiore. Y entonces se aprueba su regla y es curioso que a partir de este momento, pues Joaquín de Fiore tiene como una cierta notoriedad en su época, es bastante famoso. Conoce a Ricardo Corazón de León, conoce a varios personajes de su época, a Enrique VI, los Hofstaufen, los normandos también tuvo contactos. Pues además sabemos que en esta orden
Florense, pues los papas la aprobaron una y otra vez, su regla, como una regla profundamente monástica y de ermitaños, como una vuelta a los antiguos esplendores de los monjes. La relación con los papas ha sido muy cordial por parte de Joaquín. Joaquín siempre, cuando se condenaron alguna teoría sobre la Trinidad, se tuvo mucho cuidado en dejar fuera la figura de Joaquín de Fiore. Los papas tenían mucho aprecio a esta figura y es beato para la Iglesia. O sea, esto lo digo ya de antemano. A pesar de toda su desviación doctrinal, por lo menos en lo que es esta parte donde conocemos su producción literaria, es beato de la Iglesia. Es beato. Bueno, entonces a partir de aquí es considerado un gran profeta de su época, un gran personaje. De hecho, explica una profecía a Lucio III, un papa, a Clemente III también, otro papa posterior, le manda una carta para que aprueben sus escritos. Se confirma al papa siguiente, Inocencio III, su regla monástica. Bueno, entonces vemos que goza de una gran aprobación en toda su vida monástica. Entonces, Joaquín de Fiore, cuando escribe, sabe que, yo creo, cuando lo lee, dice, está rozando cada vez, ¿no? Puntos doctrinales muy, muy delicados. Y por esto él tiene mucho esmero, mucho deseo de presentar sus escritos a los papas y decirle, me remito siempre en todo lo que digo a lo que la Iglesia manda o diga sobre mi escrito. Además, declara siempre una gran filiación al Papa, sumo vicario de Dios. Bueno, entonces, una figura donde vemos que hay una ambivalencia, por lo menos, con respecto a su obra, en cuanto es bastante desviada en sentido doctrinario, y lo que es la percepción de la gente de su época con respecto a su persona. Sí que se condena, después de su muerte, en el Cuarto Concilio Lateranense, se condena una tesis de Joaquín de Fiore que veremos, trinitaria, en una polémica que tuvo con Pedro Lombardo. Y entonces, el Concilio Lateranense pues, dictamina que la doctrina de Joaquín de Fiore es equivocada y la de la Iglesia es la doctrina de Pedro Lombardo, sobre todo porque Pedro Lombardo, lo que se entiende de esta disputa trinitaria es que Pedro Lombardo, según Joaquín de Fiore, había hecho una cuaternidad, porque había extraído la esencia de la Trinidad de la misma unidad. Un poco complicado, pero la cuestión es que para Joaquín de Fiore lo que le interesaba más era que si nosotros separábamos tanto las tres figuras trinitarias, a él no le resultaba cómodo luego presentar su esquema de la historia según las tres personas trinitarias. Es decir, a él le interesaba más lo que iba a construir con esta concepción trinitaria que la concepción trinitaria en sí. Bueno, pero es cierto que el concilio limita su condenación solamente a esta doctrina trinitaria, pero no a la figura de Joaquín de Fiore. Tanto es así que en Calabria, Honorio III hizo una declaración pública a la gente de Calabria, al pueblo de Calabria, al pueblo católico de Calabria, para decir que Joaquín no era un hereje, sino que era un hombre católico y de fe ortodoxa. Cosa muy curiosa. Tiempo después, los seguidores de Joaquín de Fiore pues, empezaron a desarrollar sus teorías y a llevarlas a su extremo. Y en ese sentido tenemos una persona que es Gerardo San Donnino, el cual pues, habla abiertamente de que existe un evangelio eterno que supera los dos testamentos. Un evangelio eterno que supera los dos testamentos. Claro, aquí tenemos todo lo que se conocen como franciscanos espirituales. Son fraticelli le llamaban, son una serie de frailes franciscanos que interpretan su propia orden como si fuera la orden última de la Iglesia, la orden que iba a redimir el orden eclesial. Esta desviación muy patente pues, tuvo la gran respuesta en este mismo siglo de San Buenaventura. Fijaros, Joaquín de Fiore se inserta entre dos grandes doctrinas. Una es la de San Agustín, que a partir del siglo V fue la ortodoxa de la Iglesia con respecto a la historia, la ciudad de Dios sobre todo, y luego la que fue la respuesta a Joaquín de Fiore, que fue San Buenaventura. San Buenaventura, que era superior de la orden franciscana,
pues entiende que en su propio orden hace falta orden. Y esta orden la pone San Buenaventura con su esquema de la historia. Entonces, Joaquín de Fiore está en el medio de todo esto. San Buenaventura, digamos, depura a Joaquín de Fiore de los elementos que son más bien desviados y da lugar a una escatología, a un sentido de la historia que permite entender que en esta misma historia hay una plenitud intrahistórica. Eso es San Buenaventura. Joaquín de Fiore, en cambio, a raíz de las doctrinas que sus seguidores posteriores reclamaban, entonces se condena en un concilio local, el concilio de Arles, 1263, se condena la doctrina de Joaquín de Fiore. Es una condenación que es más bien local, no es universal de la Iglesia, pero sí que un concilio de Arles le condena sus teorías acerca de la historia. Finalmente, pues muere, dijimos, en el 1202, en una localidad llamada Petrafita, después de haber fundado varios monasterios según la regla de Joaquín de Fiore, la orden florense, que hemos perdido, no la conocemos, pero intuimos que es una regla profundamente ermitaña y dura, una regla muy, muy dura de vida. Entonces, ¿qué tenemos de sus obras? Tenemos varias, muchas todavía no están traducidas al castellano, algunas están en inglés, otras están en italiano, en castellano hay bastante pocas, se pueden encontrar con incunables, se pueden intentar leer, pero bueno, no hay mucha traducción. Sí que estaba hace años en marcha una obra de traducción de toda su composición, pero no sé en qué punto está, si se ha hecho, si no se ha hecho. Lo que es cierto es que para leer ciertos libros hace falta meterse en los incunables a veces, o si no, recurrir a traducciones de obras secundarias, de obras que citan partes de su texto. ¿Cuáles son las grandes obras de Joaquín de Fiore? Son tres en particular. Está la Concordia del Antiguo y Nuevo Testamento, que es una trilogía, parte de una trilogía que se dedica al Padre. Luego la segunda gran obra es la Expositio in Apocalipsi, se dedica al Hijo. Y por último tenemos el Salterio de las 10 cuerdas, Salterium, que se dedica al Espíritu Santo. Son las tres grandes obras. Hay menores luego, pero bueno, esos son los temas importantes. Hay una última que trabajaremos más tarde, que es una obra inacabada que se llama El Tratado sobre los 4 Evangelios. En esta obra, Joaquín de Fiore realmente radicaliza lo que iba diciendo anteriormente. Veremos que siempre va jugando con una cierta ambigüedad, pero en la última obra, el Tractatus, Joaquín de Fiore ya se desata. Dice todo lo que piensa realmente. Y entonces tenemos ya el culmen de toda su proyección. Y luego veremos cómo esta doctrina de Joaquín de Fiore ha influenciado nuestro mundo actual. Tenemos una gran posteridad, como la llamó de Lubac, de su doctrina a los tiempos modernos y modernos. Posmodernos ya es más atrevido, para modernos seguro. Desde todo lo que es el socialismo utópico, el socialismo alemán, ahí tenemos una huella muy potente de Joaquín de Fiore. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que dice Joaquín de Fiore? Pues, primeramente, hemos de pensar, vamos por orden, vamos a ver algunas ideas fundamentales. La primera es la concordia de los 2 testamentos. Joaquín de Fiore dice que la escritura debe interpretarse, debe leerse como si fuera un espejo. Hay que poner los 2 testamentos uno frente al otro, pero no para encontrar meras analogías o meras, digamos, figuras de lo que será luego la realización del Nuevo Testamento, sino que tenemos que ponerlos uno delante del otro para encontrar una inteligencia superior de la comprensión de la Escritura. Y por esto, no solamente la coincidencia es literal de personajes del Antiguo al Nuevo Testamento, sino que en la comprensión misma de este paralelismo surge la capacidad de entender los tiempos futuros. Por esto, dice que por una visión que él tuvo, otra visión que tuvo, pues entendió que hay un paralelismo que él llama concordia de la letra. Dice, voy citando, dice, en la concordia, dice, afirmamos que la concordia
es propiamente una semejanza de igual proporción. Literal, igual proporción. A personaje corresponde a un personaje. Siempre hay un espejo que nos dice quién era en el antiguo, quién es en el nuevo y qué tendrá que venir en el próximo futuro. Igual proporción entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Digo que es igual en cuanto al número, no en cuanto a la dignidad. De tal modo, una persona y una persona, un orden y un orden, una guerra, se miran a la cara a causa de una semejanza. Como por ejemplo, Abraham y Zacarías, Sara e Isabel. Sara, la mujer de Abraham, Isabel, la prima de la Virgen María. Isaac y Juan Bautista, Jacob y Jesucristo. En cuanto a hombre, 12 patriarcas, 12 apóstoles, semejantes a ellos en cuanto a número y a todo cuanto puede existir de parecido. Bueno, aquí ya empezamos a ver el esquema. El esquema es una semejanza de igual proporción de personajes de los dos testamentos. Esta semejanza revela una nueva inteligencia que permite una comprensión superior. Pero si habéis fijado, habéis visto que a Cristo ya se le pone delante de Jacob. ¿Esto cuál será? Ya hago un poco de spoiler, ¿no? ¿Qué será entonces el gran error de Joaquín de Fiore? Será poner que Cristo no es el centro de la historia, sino Cristo es figura de otra cosa del Antiguo Testamento que anuncia lo venidero, anuncia lo que tiene que llegar. Cristo pierde centralidad para dar lugar a otra figura futura de redención. Es como si la redención de Cristo fuera insuficiente. Hemos de esperar otra cosa. Cristo anuncia otra cosa. ¿Esto qué será? El Espíritu. Joaquín de Fiore dice que Cristo, de algún modo, queda en segundo lugar porque vendrá una etapa del Espíritu Santo. Esto es su gran error, ¿no? Entonces, esta relación hace que podamos interpretar de forma espiritual la letra del Antiguo Testamento, superando lo que son alegorías, tipologías, y finalmente entender hacia dónde va la historia. Sigo citando Joaquín de Fiore en el Enquiridion, otro texto, dice, si tú quisieras fijar la concordia de los dos testamentos, que la Escritura a menudo menciona, en ellos los dos testamentos se mirarían como dos caras contrapuestas. La primera parte del tiempo debe comenzar con Jacob y terminar con Cristo. Un esquema binario en este caso. Primer tiempo, segundo tiempo. El segundo debe partir de Cristo y llegar hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo vendrá una segunda vez en la gloria para cumplir el juicio. Entonces, vemos que hay una relación entre Trinidad y testamentos. 3 personas, 2 testamentos. Entonces, Agustín, Joaquín de Fiore, va intentando construir todo su esquema con esta dinámica de los números. Veremos cómo los 2 testamentos corresponden a 3 etapas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando queremos superponer 2 testamentos a 3 etapas, veremos que no caben, porque son 2 contra 3. Entonces, ¿qué hace Joaquín de Fiore? Los pone de manera tal que haya una última parte de la historia que está destinada a un futuro testamento, una futura dispensación, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. Entonces, Joaquín de Fiore va haciendo, y a partir de aquí, unos esquemas, que son esquemas según el 3, según el 5, según el 7. Entonces dice, 3 son las personas de la Trinidad, 5 los modos de relación de la Trinidad, 7 los dones del Espíritu. Luego dice hay tres letras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y luego le llama lo que llamamos hoy tradición, instituciones de los santos padres. Bueno, entonces, ¿qué hace? Cuando va mezclando esos esquemas, dice que podemos sacar de esto 12 esquemas más. Y entonces va construyendo y dice, pues tenemos 12 posibilidades de interpretar un mismo texto. Bueno, dice un personaje controvertido que se llama Bonaiuti, un modernista, le llama esto una orgia simbólica. Orgia simbólica, es decir, saca como él quiere, números, personajes y va entremezclando y va jugando. Entonces, 2 inteligencias, dicen. Dice de la más baja, la histórica, la moral,
luego le llama antropológica, la que se le llama el espíritu, luego habla de mezcla con personajes. Una tríada importante es Abraham, Sara y Agar. Abraham, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Luego va subiendo en esta interpretación, habla de menosprecio del mundo, habla de la relación analógica, bueno, hasta que llega entre la sexta y la décima. Entonces, aquí sí que usa Abraham, Agar y Sara como tres tipos personajes del Antiguo Testamento para ver cómo eso se puede aplicar a la historia de la humanidad. Va entremezclando, ¿y qué es lo que saca? Saca que Abraham corresponde a toda la iglesia, por lo menos a todo el contexto sacerdotal. Y por esto son los judíos, los obispos, los abades, los obispos griegos, latinos, sacerdotes. Bien, pone Abraham. Luego de Agar, ¿qué dice? La Agar es el pueblo de Israel, pues también la iglesia de los laicos, la iglesia claustral, la sinagoga judía. Saca metáforas, ¿no? ¿Veis cómo un personaje va asociando ideas, metáforas? Y por último, Sara. Sara, ¿quién es? La iglesia de los clérigos, de los monjes, la iglesia latina, la iglesia griega. Y encuentro que aquí dice una cosa, que ya anticipa lo que será el esquema futuro. Dice, aquí afirma, en el Salterio, debe pasar el significado de Pedro y permanecer el significado de Juan. Joaquín va apuntando poco a poco que la iglesia, la jerárquica, la de Pedro, tiene una iglesia adentro de ella que vive, que debe manifestarse plenamente, que es Juan. Esto será muy importante para luego, cómo esto se desarrolla. Pero vemos que la idea es que la iglesia que vemos, la sacramental, la iglesia de los curas, de los obispos, del Papa, la iglesia jerárquica, al fin y al cabo es una iglesia, es un armazón que debe ser superado. ¿Por quién? Por aquella parte de iglesia que ya vive dentro de esta iglesia jerárquica, para que sea una iglesia realmente espiritual, una iglesia de los santos. Cuando ya pasa al punto 11 y 12, dice claramente que los de Pedro, los que son bajo Pedro, pues son imperfectos. Deben dejar espacio a los perfectos, que son los de Juan. Y por esto Juan, de algún modo, ocupará la iglesia. Entonces Joaquín se da cuenta que esto es dinamita pura. Esto puede hacer dinamitar todo el aparato eclesial. ¿Y qué hace? Dice, vamos un poco a matizarlo. Y dice, y cito, no sea nunca que en el segundo estado consideremos rechazar la vida conyugal, en la cual vivieron los primeros padres, pero es claramente rechazada la imitación de Abraham, por el hecho de que tuvo dos mujeres al mismo tiempo. Es decir, en cada etapa histórica, en cada momento histórico, lo que es anterior es de algún modo integrado y superado. Abraham tuvo dos mujeres, luego empezó la vida conyugal, y luego empieza la vida de la castidad. Entonces, en cada etapa vemos que hay una superación de lo anterior. Y por esto la etapa futura ya vive en el tiempo presente. Y por esto hay personas, veremos, que están ya capacitadas, están ya instaladas en el mundo futuro. Tenemos en esta sala, entre nosotros, personas que pertenecen al mundo futuro. Y sin embargo están atrapadas en el tiempo presente. ¿Estas personas quiénes serán entonces? Los grandes profetas modernos, seculares, que anuncian la etapa futura de la historia, anuncian que llegará una nueva etapa de prosperidad, de progreso. Es decir, que haya alguien que vive desplazado en el presente porque su corazón vive en el futuro, es poner en la historia un mecanismo de tensión donde las personas que son superiores deben arrastrar a los demás al mundo futuro. ¿Veis el potencial fuertemente revolucionario de esto? Las personas que son revolucionarias ya viven en el mundo futuro, ya están mucho más adelantados que nosotros. Lo que pasa no los entendemos. Y por esto ellos predican en el desierto, porque predican a hombres que son todavía del mundo antiguo. Hace falta que estos hombres desplieguen todo su potencial para que los demás entiendan que no hay otra forma de avanzar en la historia que no sea la que ellos dicen. Bien, entonces aquí tenemos ya otra división, ¿no? O sea, va diciendo que hay tres estados en la historia,
Padre, Hijo, Espíritu Santo, y va diciendo que en cada etapa viven unos hombres de 3 tipos, que son hombres laicos, clérigos o monjes. Laicos, clérigos y monjes. Entonces, estos 3 órdenes, ordos, le llama Joaquín de Fiore, viven en los estatus, en los estados del tiempo. Entonces, en cada etapa histórica, ¿qué tenemos entonces? Tenemos la aparición de cada una de estos 3 grandes órdenes, sin embargo, con una puntuación, numeración, presencia distinta. En la del Padre son mucho más los laicos que los clérigos o los monjes. En la del Hijo son más los clérigos, un poco menos los laicos y un poco más los monjes. ¿Veis cómo van creciendo y decreciendo? En la del Espíritu habrá mayoría de monjes, pocos clérigos y pocos laicos. Entonces, el esquema que él presenta es este. Es un dibujo suyo que hace y donde se ve claramente las 3 etapas de la historia, los 3 círculos concéntricos. Y aquí lo curioso no es tanto, digamos, que sean 3, que la historia sea partida de forma trinitaria, sino que cada etapa de la historia, cada persona de la historia está entremezclada, ¿veis? Aquí, en la otra. Es decir, en cada etapa ya empieza la sucesiva, la siguiente. Estos hombres están como germinando en su interior el mundo futuro. Por esto, en este centro de la historia, según Joaquín de Fiore, no está Cristo, sino está Elías. Está Elías. O sea, Cristo está desplazado. Cristo es parte de un orden, pero no es alfa y omega, como podemos pensar. Principio y fin de la historia. El fin de la historia es del Espíritu Santo, no del Hijo. Claro, esta última etapa, que está aquí sola, es la que siempre da la tensión al mundo para ir adelante. Y esta tensión es inarrestable. Entonces, Joaquín de Fiore, en la concordia de los testamentos se encuentra una inteligencia espiritual que le permite superar las contradicciones del tiempo presente. Nuevos significados, nuevas similitudes, nuevas parejas de personajes, hasta que nos dice esto, explicando este dibujo, dice, en esta obra La Concordia conviene que después de haber erigido el altar del Antiguo Testamento, por don de Dios omnipotente, echando y colocando sobre esto el agua del Nuevo Testamento, los unamos el uno al otro como si una rueda estuviera enganchada con otra rueda. La rueda es esta que hemos visto. A causa de la concordia, para esperar el Espíritu invisible que viene de lo alto para que envíe como desde el tercer cielo su fuego espiritual a fin de que, es muy importante, viniendo lo que es perfecto, desaparezca lo que es parcial. Desaparezca, le dice en el texto original, le llama evacuetur. Evacuetur. ¿Por qué es importante? Porque evacuetur, ¿qué significa? Que a la vez que es integrado, es superado. A la vez que es asumido, es negado y perfeccionado. Entonces, evacuetur, ¿qué significa? Es lo mismo, o muy parecido, a lo que Hegel llamará Aufhebung. Es la superación intrahistórica de la negación de la conciencia hasta la superación última por el espíritu, por la idea. Es decir, cuando se supera la etapa, la dialéctica, ¿qué hace? Pues choca los extremos, los contrarios, para reencontrarlos a los dos, modificados, unificados, sintetizados en una etapa futura, en el esquema futuro. Evacuetur es esto. Entonces, la etapa histórica, el Hijo, también debe ser superado juntamente con el Padre para llegar a la etapa del Espíritu. Ambos vivirán en el Espíritu, pero serán irreconocibles, evacuetur, desaparecerán, los reencontraremos de forma distinta. Entonces, cada estatus, cada estado de la historia, entra en el estatus que le sigue. Entonces, la del Padre entra en la del Hijo. Así el Hijo en la del Padre. Ha habido precursores durante la etapa del Padre de personas que vivían ya la vida futura. ¿Quién dice Joaquín de Fiore? Por ejemplo, Juan Bautista. Ha habido personas
que han sido mensajeros bisagras de épocas. Personas que han podido unir dos mundos. Son estas etapas donde está la intersección. Esta intersección, según Joaquín de Fiore, es la presencia de personas que anuncian tiempos futuros y que, por cuanto viven en el tiempo presente, todavía caduco, viejo y sin redención, pues permiten vislumbrar el futuro que nos espera. Entonces, al mismo tiempo, desvanece y aparece al mismo tiempo. Son las ruedas de la historia. Ruedas de la historia. Bien, con esto nos vamos entonces a ver estos tres estados de la historia. Porque Joaquín de Fiore habla de un periodo de los tiempos, un tiempo finalmente lleno, un tiempo consumado, donde podremos vivir esta plenitud intrahistórica del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una idea que muchos interpretan de modo distinto. Hay algunos que dicen que Joaquín de Fiore es ortodoxo en el sentido de que la iglesia espiritual es parte de la iglesia jerárquica. Esta es la escuela más bien italiana. Los alemanes, en cambio, pues hablan de una iglesia ya sin jerarquía, una iglesia donde no haya el orden de los clérigos, una iglesia donde ya no hay sacramento de la orden. Entonces, para hacer esto, para explicar esta idea, Joaquín de Fiore comienza en el texto del Salterio usando un número que es el número 150. 150. ¿Por qué? Porque le permite hacer un juego de números. ¿Qué hace con este número? O sea, es el número de los salmos. Pensad en los monjes, hacen los salmos. Salmodían todo el día. Entonces, 150 es el número de la perfección. ¿El qué dice? En este número, pues hay 15 grupos de 10 generaciones. 15 grupos de 10 generaciones. Y a la vez se pueden dividir en 3 grupos de 50 generaciones. Entonces, con ese doble esquema, Joaquín de Fiore, ¿qué va haciendo? Va haciendo pues un trabajo casi matemático de encontrar cómo la historia se está desarrollando. ¿Y qué dice finalmente? Dice que además, dice todo un sistema numérico, pero hay también un trabajo de generaciones que separan a Adán de Cristo, entonces que son 75 generaciones. Calcula y finalmente dice, muy bien, entonces tenemos 3 etapas de 25 años, como si fuera la vida de un hombre. Y aquí pone en cada 25 años, en cada etapa triple, pues pone laicos, clérigos y monjes otra vez. Y pone unos puntos de cada uno. Es decir, si en la etapa del padre hay 30 laicos, 20 clérigos y 10 monjes, esto va cambiando a medida que nos vamos a la etapa del Hijo y a la etapa del Espíritu Santo. Hasta llegar a la última parte final, donde habrá 30 puntos de monje, 20 puntos de clérigos y 10 puntos de laicos. Es decir, que ningún estatus, ninguna orden desaparece, sino que se integra en la orden, en el estado futuro. Entonces, ¿qué hacen cada uno? Trabajo manual, los laicos; enseñanza, los clérigos; alabanza, los monjes. Y lo mismo dice, así como antes estaban los niños, ahora están los jóvenes, los clérigos, y luego tendremos los ancianos. Y entonces, ¿qué dice? Dice algo que es importante. Dice, en un primer tiempo hubo la revelación manifiesta solamente del Padre. En un segundo tiempo la del Hijo, en un tercer tiempo la del Espíritu Santo. Y luego dice, el hecho de conocer al Hijo no implica necesariamente la comprensión de las cosas del Espíritu. Por esto Cristo dijo en el Evangelio, yo pediré al Padre que os dará otro Paráclito. Entonces, sigue diciendo, el primer pueblo ha sido conducido hasta una genérica comprensión de Dios Padre. El segundo pueblo, el cristiano, a un mejor conocimiento del Padre y del Hijo. Y el tercero, el tiempo futuro, el pueblo futuro, ¿qué hará?
un conocimiento más pleno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda la Trinidad. Por esto, la última etapa es la síntesis última del conocimiento de Dios. Es lo que será luego cuando se regulariza, cómo Dios se explaya en la historia, porque se explaya en el conocimiento de los hombres que son de la última etapa. O sea, Dios, en la versión futura hegeliana, se hace historia. Dios es el camino de la historia en el mundo. Joaquín de Fiore dice, en cambio, que habrá una mayor efusión del Espíritu Santo, una conversión de los judíos, y dice como un paño. Dios lo que va haciendo en la historia es teñir un paño cada vez en una tintura. Esta tintura salió primera vez en el Padre con algo rojo, luego otra tintura más rojo, tercera tintura, Espíritu Santo, ahí sí que está realmente rojo. Es decir, hay una perfección que se va recibiendo en la historia. La tinta espiritual aumentó, empezó con Moisés, aumentó con Cristo y finalmente con los monjes llegará a la última tintura final, a la perfección de Dios en la historia. Entonces, estos monjes, ¿de dónde vienen? Dice Joaquín. Pues en el tiempo del Padre, los monjes tenían como figura Elías y Eliseos, que fueron arrebatados al cielo. En cambio, en la época del Hijo, los monjes tienen su precursor, tienen su figura fundamental en San Benito, la vida monástica. Entonces, ¿qué hace Joaquín? Une la segunda parte de la historia del Hijo, la une a otro esquema que solía trabajarse en el ámbito escatológico cristiano, que era los 6 días de la creación más el 7º día de descanso. Y dice, la etapa del Hijo, la etapa de la historia del Hijo, pertenece al 6º día, al último día. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que si la etapa del Hijo está a punto de terminar, porque estamos en el 6º día, estamos a las puertas de una redención intrahistórica de la Iglesia. Es decir, lo que Cristo ha hecho será superado por una nueva redención, que es la redención del Espíritu Santo. Y está tan cerca de llegar, dice, lo esperamos de cerca, dice Joaquín de Fiore, tanto que algunos lo han puesto en el 1260. Esto no ocurrió, pero bueno, pues esto sí que creó un estado de ánimo. Fijaros, todo esto lo que crea es un frenesis escatológico, lo que crea es una espera expectante, un frenesis de que algo está por llegar. Estamos ahora a las 12:15, llega, está llegando, esta es la idea. Entonces, siempre en la Concordia dice, va describiendo los 3 estados. Y cada uno explica lo que son, dice, con una serie de características. Dice, el primero, lo del Padre, bajo la ley. En el segundo, bajo la gracia. En el tercero, que esperamos de cerca, bajo una gracia mayor, dice. Amplior y gracia. Dice, el primer tiempo fue la ciencia, luego sabiduría, luego plena inteligencia, obediencia servil, servidumbre filial, libertad. El último siempre son los monjes. Primera parte, primer estado es el terror. El segundo, la fe. El tercero, el amor. Primero éramos esclavos, ahora somos libres, luego seremos amigos, como San Juan. Los viejos primeros, los jóvenes segundos, niños terceros. Todo esto es continuo, en Joaquín de Fiore es continuo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los brotes del mundo que esperamos ya han nacido en este mundo y están a punto de llegar a su plena inminencia, a su plena revelación. Hay un desenlace inminente. Entonces, vivimos en constante expectativa de este mundo futuro y de anticipación. Hay gente que lo anticipa. ¿Esta gente quién es? Dice, según Joaquín, tenemos a Zacarías, Juan Bautista y también el Jesús histórico. El Jesús como hombre no es más que un profeta que viene
a anunciar el tiempo de mayor gracia. Y por esto, cuando él interpreta el Apocalipsis, pues dice claramente que hay que huir de Babilonia. Están a punto de llegar dos tribulaciones. Una es la destrucción de Babilonia, el castigo de la Iglesia. Luego, en este mismo esquema, hace un juego con las palabras Yeve, Yahvé, Yeve. Bueno, cada letra corresponde a Padre, el Hijo. Bueno, al final lo que quiere decir es que la última etapa es una etapa solo espíritu, sin Padre, sin Hijo en realidad. Bueno, entonces hay otro elemento muy importante, que es la presencia de unos hombres que él llama viri spiritualis. Unos hombres que son los que, de algún modo, combaten contra el anticristo, combaten contra la degeneración de la Iglesia. Son los hombres en los cuales ya viven en su interior este mundo futuro. Estos viri espirituales son muy importantes, ¿por qué? Porque son los que anuncian al mundo la etapa futura. Cuando uno lee, por ejemplo, autores desde Kant, Fichte, Schelling, Hegel, ¿qué se da cuenta? Se da cuenta que estos hombres anuncian. De hecho, Kant dice que el filósofo es profeta. ¿Por qué es profeta? Porque entiende en su razón los acontecimientos y los enuncia tal y como serán. Entonces, esta capacidad de ser espiritual es la idea de que vivimos. Hay gente que vive en este mundo, enquistado en este mundo, y sin embargo pertenecen al mundo futuro. Y su justificación de sus acciones no es racional, sino que es algo de escatológica, algo de iluminación interior. ¿Por qué lo haces? Porque yo soy parte de este mundo. Entonces, tenemos el tema de esos viri espirituales que está conectado con la relación Pedro y Juan, como decía antes. Pedro y Juan. Pedro y Juan, pues son como para hoy en día dos iglesias. La iglesia petrina y la iglesia juánica. ¿Por qué dice esto, Joaquín? Porque la relación con Cristo es distinta. Pedro lo traicionó, Pedro es el orden de los clérigos, Pedro pues pastorea la iglesia en el tiempo del Hijo. Sin embargo, hay elementos que hacen ver que Juan es mayor que Pedro, como por ejemplo que Juan pudo escuchar su corazón, era su mejor amigo, dice la Última Cena. Además, Juan, cuando van al sepulcro, llega primero al sepulcro vacío y dice que espera. O sea, Juan llega primero en la comprensión de Cristo. Sin embargo, no entra en el sepulcro. Espera a Pedro, que era más anciano y tardaba en llegar. Y cuando llega Pedro, entran los dos juntos. Y Juan, cuando entra, dice, ve y cree. Es decir, Juan es la intuición. Pedro, en cambio, es la fe. Por esto Juan es el amor, Pedro es la fe. Entonces, ¿cuál será esta relación, no? Dice que con Pedro, según Joaquín, termina el segundo estatus. Sin embargo, Juan está presente en el segundo estatus y en el tercer estatus. Pedro no está en el tercer estatus. Es decir, Pedro, el Papa, se supera. Entonces, aquí tenemos algo que merece la pena ser explicado. Cuando esto lo explica en la exposición de Apocalipsis, hay un manuscrito donde un monje un recopilador, puso al lado como anotación de este pasaje donde explica Pedro y Juan, dice, clerus consumabitur. Ahí es una anotación de un monje de la época de Joaquín. Dice, el clero será superado, ya no habrá cura. Cierto que Joaquín nunca preconizó la desaparición de la orden de los clérigos, pero sí que anuncia la llegada de una etapa futura donde no serán tan importantes. Bien, con todo esto, pues ya entendemos que hay una forma muy, muy novedosa de interpretar la Escritura. Y sobre todo la idea de que los viri spiritualis son anticipadores, son la vanguardia del tiempo futuro. Y por esto yo diría que podemos dejar esto aquí para la segunda parte, hablar del Tractatus, ver cómo eso se radicaliza y luego ver cómo esto tiene repercusión en la modernidad política.
Si hay alguna cuestión, pregunta, lo comentamos. Si estáis dormidos, si no, ya nos dormimos directamente. Sí. San Agustín, por ejemplo, cuando habla de la virginidad, sí que dice como que el bien individual para la virginidad es superior al bien común de la propagación de la especie. Y él dice que, por ejemplo, si toda la humanidad se hiciera religiosa, digamos como la cristiandad o algo así, esa idea sería equivalente a este último estadio que dice Joaquín de Fiore, o es algo totalmente... De hecho, es la última generación, los monjes, porque no se reproducirán. Claro, exacto. Entonces, ya no hay más generaciones que esta, ¿no? Pero hay que pensar una cosa, ¿no? En términos católicos, la castidad es una virtud a la cual todos están llamados según su estado de vida, pero es cierto que la castidad entendida de forma votiva es una castidad que es una perfección evangélica a la cual no todos están llamados. Entonces, esta perfección evangélica es para algunos llamados, justamente, que tienen esta vocación, esta llamada de Dios. A mí me resulta siempre un poco incómodo poner, ¿no? Se dice siempre, es cierto que la vida de la gracia, la vida de la perfección evangélica es superior a la vida laical, entre comillas. Esto siempre ha sido hecho por la Iglesia. Esto no es un menosprecio de la vida matrimonial, evidentemente, pero hay un orden distinto. Es una perfección evangélica a la cual se llega por una vocación divina y por un orden de la gracia. O sea, la naturaleza, digamos, no se orientaría ahí por su cuenta, necesita una gracia que la oriente ahí, ¿no? Y entonces, en Joaquín de Fiore, evidentemente, la orden de los monjes, la última orden de la Iglesia que quedará en el tiempo futuro, es una orden que dura un tiempo muy breve, por esta razón, porque no hay más gente, ¿no? Ahora es cierto que habiendo los laicos también viviendo, porque siempre permanecen, ¿no?, los grupos que he explicado antes, ¿no?, los laicos, clérigos y monjes, aunque en menor medida hay generación de vida en el mundo. Pero aquí lo que se está hablando, más que estas conjeturas, es una superación del orden eclesial, sacramental, ¿no? Es decir, los sacramentos son menos que la efusión del Espíritu. O sea, que el sacramento sea efusión del Espíritu es una forma limitada de esta efusión. Hay una forma superior de efusión del Espíritu que es la vida monástica como salmodía, como vida ascética, como vida de la regla benedictina, ¿no? De la regla del orden de los monjes. Entonces, ahí está el gran error, ¿no? Además, como que Cristo se convierte en algo menor que estos. O sea, Cristo anuncia a esta gente, pero no es de esta gente, porque es del Hijo. Este es un error no tanto trinitario como muchos dicen, no es tanto un error de la Trinidad, es un error cristológico, sobre Cristo mismo, sobre su función en la historia. Porque Cristo no es un intermedio, una etapa de la historia a la espera de lo que debe venir, ¿no? Y fijaros cómo esto no deja de ser una cierta forma de profunda angustia y desesperanza frente a una historia que no conoce su consumación. O sea, el discurrir el tiempo que no llega a su consumación genera en tiempos de angustia mecanismos de salida de este tiempo. Y ese es uno. Entonces, cuando los hombres, cansados de esperar la redención de Cristo, cansados de esperar esta plenitud de los tiempos intrahistórica, pues dejan de lado esto y crean pues orgias simbólicas, ¿no? Se inventan miles y miles de mecanismos para huir de esto. Estos monjes luego, en lo que es la secularización, se transforman, no quedan en monjes, sino quedan en el proletariado, se quedan en la nación alemana, se queda en los iniciados de quizá qué grupo, los transhumanos. Es decir, siempre hay una transformación secular inmanentista de esta orden monástica que anuncia el futuro. Ya vive y está a punto de llegar. Entonces, claro, es tan potente esto porque impide cualquier tipo de confrontación con la realidad. Si la realidad no nos responde a lo que nosotros somos,
es culpa de la realidad, no nuestra. Es decir, si el mundo todavía no está preparado para parir entre dolores de parto lo que el mundo debe ser, la culpa es del mundo, no nuestra. Entonces, esta postura es la que luego pone en marcha los mecanismos violentos de la revolución, que cuanto más intenta modificar el orden real, al no poderlo hacer necesita más dosis de violencia. Pero la culpa siempre es del mundo, nunca de lo que somos, porque lo que somos es lo que debe ser futuro, en el futuro. Y esto es dinamita, ¿no? ¿Cuál es su asidero para decir que una edad petrina termina con la segunda y por qué no Pedro no llegaría a estar en la tercera edad que Porque Pedro es orden de clérigos. O sea, Pedro al final está unido a Cristo. Pedro tiene su misión por Cristo. Entonces, está en el segundo estatus de la historia. Lo que Joaquín dice que en el tercero no está Pedro. Está más bien en Juan, ¿no? Luego se contradice, habla de un papa angélico, también Joaquín de Fiore, de un papa santo, un papa monje, parece. Pero lo que es cierto es la superación de la dispensación de la gracia en la Iglesia. O sea, la Iglesia como sacramento de redención, ¿no? Como esto, sacramento de redención, es imperfecta. La redención pasa por un cauce que la Iglesia estuvo en el medio por un tiempo, pero no está ahí, está al margen de esto. Entonces, ¿cuánto de esto hay de Joaquín, de una denuncia de la Iglesia de su época, de la relajación que hemos visto de la orden monástica, o cuánto hay de interpretación histórica sobre esto? La cuestión es que la Iglesia contiene este germen, pero no porque es la Iglesia, sino porque debe salir de la Iglesia para poder manifestar realmente lo que es, ¿no? Y todo esto tiene ecos, ¿no? en mucha teología, ¿no? Actual también, teología de la liberación, lo hemos visto, se ha visto también en toda esta idea de una iglesia más espiritual, una iglesia pobre, toda esta idea, ¿no? de que hay una iglesia que debe ser parida de la iglesia actual. Esta iglesia ha cansado, ¿no? Esta dispensación de la gracia no está funcionando. O sea, por cuanto se dispensa la gracia por los sacramentos, no hay una redención del mundo. Entonces, esta distancia entre lo que la iglesia hace y lo que luego realiza en el mundo es la que hace decir luego, hace falta otra dispensación, que es el Espíritu Santo. Por eso los sacramentos, veremos en el tratado, son superados. Ya no son el elemento de redención. Y todo esto no deja de ser una forma de ponerse delante de la historia. O sea, ¿qué significa la historia de los hombres? Y por qué el tiempo sigue transcurriendo a pesar de haber conocido la redención. ¿Qué estamos esperando en este tiempo? ¿Cuál es el sentido de un tiempo que se dilata cuando ya debería haberse contraído, en el sentido vuelto a la resurrección? ¿Por qué esta dilatación del tiempo? Entonces, esta dilatación del tiempo es lo que realmente hace, ¿no? fecunda estas teorías, ¿no? Porque juegan con la expectativa. Fíjate, en el mundo antiguo siempre la vuelta era al pasado, nunca al futuro. O sea, imaginarse un mundo futuro era imaginarse una vuelta al pasado. Era el oro, no sé, lo que era Atlántida, no sé. Todo lo que es antes. En cambio, el cristianismo pone la historia con la dirección futura. Pero la dirección futura, habiendo ya aquí y ahora lo que es la redención. Entonces, claro, esta tensión es la tensión que el mundo moderno no consigue mediar. Y por esto seculariza esa esperanza con estas fuerzas enormes de tensión escatológicas para inmanentizar la esperanza. Si el cielo no llega, lo hacemos nosotros aquí. Al final es esto, ¿no? Si el cielo tarda tanto en llegar, es que tenemos que hacer nosotros algo. Y esto nosotros algo es hacerlo aquí y ahora, ¿no? Estamos llamados a esto. Bueno, este es el gran peligro, ¿no?, del joaquinismo. De reducir a Cristo a una etapa histórica intermedia. Yo tengo una pregunta. Bueno, Sí. si está previsto, Sí, o sea, hay libertad. No, mi pregunta es,
las señales de Joaquín de Fiore, ¿él las hizo intencionadamente o fue un error? O sea, ¿son malas intencionalmente o es un error? Bueno, sobre esto se escribió mucho, ¿no? Hay muchas interpretaciones. Todos los que hablan de Joaquín de Fiore hablan sobre esto, ¿no? Si realmente había una mala intención, si no era consciente del potencial que estaba haciendo con su obra, si es sincera su disposición a entregarse a la tuta petrina cuando entrega los documentos, hasta qué punto es malicioso cuando hace esto para luego tener la aprobación papal, ¿no? Bueno, a mí me parece que él no se da cuenta. O sea, a ver, se da cuenta en parte en la medida en que entiende que la denuncia es a la iglesia del tiempo. O sea, al final son hombres de su tiempo, ¿no? Lo que ven delante es lo que están juzgando. O sea, hay un deseo de reforma de la iglesia, más o menos justificado, no entro en esto ahora, pero todo el potencial de dinamita que luego significará esto en la historia del pensamiento, Joaquín de Fiore no creo que lo tenga presente. O sea, realmente cuando lee el Tratatus, dice, aquí no se puede darse cuenta, ¿no? Es como si todo lo que estaba ambiguo o salvable, si uno quisiera ser muy magnánimo con él, en lo que es la concordia, la expositio y tal, luego se lo encuentra ahí en el Tratatus mucho más evidente, ¿no? Mucho más llano, casi vasto en lo que es la forma de expresarlo. Yo tiendo a pensar que no se daba cuenta de todo el potencial que tenía esta doctrina, ¿no? Yo creo que era un hombre también de fe, en cierto modo, ¿eh? Y tenía quizás una personalidad un poco particular, peculiar. Siempre cuando hay personas que creen que en su pecho vive el mundo futuro, hay que tener mucho cuidado, porque son los grandes líderes carismáticos revolucionarios, ¿no? Los que están dispuestos a hacer perecer el mundo para que sobreviva la intuición que encontraron en su corazón, ¿no? Y entonces el mundo puede perecer para que pueda dar lugar la semilla que está en su corazón. O sea, esta psicología es una psicología realmente peligrosa, ¿eh? De caudillo, de líder de una secta, ¿no? De hombres que están realmente con una forma mental muy, muy delicada, muy, muy peligrosa. Pero me parece que la forma mental de nuestra moderna política, es esta. Es una modernidad donde la intuición filosófica pues revela a la humanidad ignorante que hay un proceso histórico, una dialéctica histórica, un dinamismo histórico, trinitario en este caso, que está a punto de eclosionar. Y esta tensión de que está a punto de eclosionar es lo que luego permite la revolución, que nunca se cumple, porque si se cumple ya ha perdido la revolución. La revolución juega sobre esta tensión continuada entre la actuación real en nosotros y la potencialidad futura en el mundo. A medida en que esta potencialidad se realiza, muere la revolución. Por eso siempre la revolución necesita algo más, alguna promesa más, algún conflicto más, alguna causa, le llama Fegeli, alguna causa a la cual votarse. Pero esto nunca acaba. O sea, si realmente considera lo que dice, ya no habría mundo para poder revolucionar. Entonces necesita volver a poner el foco del fin, el fin de la historia en un punto más allá, más allá. Pero esta idea de que hay personas que lo intuyen, esto es muy de Joaquín de Fiore. Y esto antes, por lo menos, no sé hasta qué punto estaba presente en la historia de la Iglesia o hasta de la humanidad, vamos. Es algo muy novedoso. Pero esto, las categorías cristianas aplicadas a la historia, si salen del contexto eclesial, son realmente muy... o sea, el espíritu sin Cristo es cualquier cosa. Puede convertirse en cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Qué tan lejos está históricamente Joaquín de Fiore de Santo Tomás de Aquino? Y alguno de ellos dos reacciona a lo que decía el otro. Joaquín de Fiore, a ver, yo sé que Dante lo pone,
Tomás de Aquino responde a Joaquín de Fiore de manera muy escueta, no recuerdo el pasaje, pero como que le dice, bueno, en esto está mal, o sea, más por el tema trinitario, que Pedro Lombardo, maestro de Tomás de Aquino, pues había ganado la pugna contra él, ¿no? Dante, en cambio, pone a Joaquín de Fiore en el 1300 en el paraíso. Lo pone en el paraíso y le dice que está dotado de espíritu profético. Es decir, que hay una huella de joaquinismo que, bueno, se puede rastrear. En Dante todavía hay esta idea de que hay este deseo de reforma de la Iglesia, de purificación. Veía en Joaquín de Fiore un maestro, ¿no? Más allá de lo que era el potencial destructivo de su obra. Se veía más la idea de que era un monje muy severo, con una regla muy férrea y que preanunciaba una etapa futura de redención. Esta escatología frenética, pues todavía en el siglo XIV está presente en Dante, por ejemplo. Luego como que bajan en la historia, ¿no? Como un río cársico que se esconde y luego vuelve a florecer en Alemania en el siglo XIX, ¿no? Con el joaquinismo. Y los estudios sobre él, hay muchos que se han hecho en los últimos 2 siglos, ha sido objeto de mucho estudio de su obra, ¿no? Bueno, porque realmente hay una insatisfacción, ¿no? Insatisfacción de un orden, de una dispensación que no eclosiona, está parada. Hace falta moverlo un poco este mundo para que se encienda, ¿eh? Sí. Sí, creo que ya lo has mencionado, pero todo lo que has explicado hasta ahora, ¿cómo se ve reflejado y por qué en la modernidad? Incluso me atrevería a decir la modernidad. Bueno, esto sería lo que viene ahora, ¿no? Lo que viene ahora. Pero la modernidad, hay una obra muy famosa de Lubac sobre esto, que es esta, que se llama La posteridad y espíritu de Joaquín de Fiore, que es como una herencia de Joaquín de Fiore en la modernidad filosófica, ¿no? A veces un poco forzosa, hay puntos que son discutibles de Lubac, porque quiere de algún modo meterlo con calzador en todo autor, pero sí que hay elementos que veremos, ¿no? Los Viri Spiritualis, la Iglesia Espiritual, el Evangelio Eterno, Pedro y Juan, todo esto existe, ¿no? El espíritu de la historia, o sea, todo esto es algo muy moderno, ¿no? Que se ha dicho y creo que con una cierta deuda a Joaquín de Fiore, ¿eh? Sí. Y los concilios del siglo XX, que también lo dice parte, dicen, ¿no? Que hay una iglesia dentro de la iglesia clásica que tiene como que superarse. Entonces, que la influencia en ese Bueno. Mira, por ejemplo, muchos joaquinitas, Buonaiuti, que era modernista, criticaba el concilio diciendo que no había, bueno, no sé si iba a ver el concilio, pero criticaba que la iglesia no se reformaba y entonces no hacía suya la esperanza de Joaquín de Fiore, ¿no? De la etapa del espíritu. Ahora, si los concilios tienen algo de esto, es que es muy difícil decirlo, ¿no? Es decir, hay que decir las cosas muy correctamente, porque si no entramos en errores que tampoco quiero predicar, ¿no? Pero que, fíjate, esto que tú has dicho, creo que se refiere a subsistit in, ¿no? La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, que está en el concilio. Yo creo que se puede interpretar bien. Si uno quiere interpretar mal, lo interpreta mal, pero se puede interpretar bien. Porque también San Agustín, si uno hace el mismo razonamiento, tiene la ciudad de Dios que no coincide con la Iglesia. ¿Qué significa? Que exista una abstracción que es la ciudad de Dios que no coincide con la Iglesia actual. Esto también es problemático, por lo menos, ¿no? Como concepto. Me parece que más que en el concilio, en varios hombres de Iglesia ha sobrevivido y sobrevive la idea de que hay un cansancio con respecto a la dispensación sacramental y que entonces hay un cierto emotivismo, subjetivismo, individualismo, llámalo como quieras, una cierta forma intuitiva
de vivir la fe al margen de la Iglesia. Y que entonces hay una espera de una interpretación neumática del Nuevo Testamento. Y por esto el menosprecio de la Iglesia jerárquica. Más que jerárquica, yo diría a la dispensación sacramental, que es distinto, ¿no? Y esto creo que se ha visto en el siglo XX. Antes lo he mencionado, la teología de la liberación es una vertiente de esto, ¿no? O una iglesia de los pobres, también es un criterio que me parece muy reductivo. Es decir, la iglesia, según San Agustín, son los bautizados, no son los pobres en sentido estricto. Entonces, el acceso a la iglesia, a la gracia, no es la pobreza, sino es el bautismo. Y si modificamos esos elementos, nos cargamos la iglesia, vamos. Ya no es la iglesia católica, es otra cosa. Y esto siempre ha sido también muy, muy típico, ¿no?, de las sectas protestantes, ¿no? Es decir, que los predestinados, los que han sido salvados de antemano, son los que son la iglesia. Y esto es falso, no es así, ¿no? Ahora, el modo de ir a la iglesia, el modo monástico, como apuntaban antes, ¿no?, es una gracia muy grande, que no todo el mundo puede realizar. No se levanta a la mañana, me voy a hacer monje. Este es un loco más que un monje con vocación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estilo de vida que requiere que la naturaleza sea sobrellevada a un orden mucho más alto de lo que la naturaleza puede realizar, ¿no? No es una disciplina ascética ser monje, sino que es realmente una vida de la gracia. Si no haces una vida salmodiando, de regla benedictina, esto, el hombre, hay muchos chistes sobre esto, no se puede contar, pero al cabo de una semana se va. Esto no se aguanta, ¿no? Si no es por la gracia. Por esto, digamos, la Iglesia custodia esta vocación como algo muy especial, muy de perfección evangélica. Pero nunca ha habido una Iglesia que ha dicho a todo el mundo monje. O sea, esto no puede existir, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Pausa?